Ahí en Apocalipsis capítulo 6, hoy concluimos este capítulo. Apocalipsis capítulo 6. Hoy cerramos el capítulo de los sellos. Acuérdense que hay sellos, hay trompetas y hay copas. Es el mismo evento descrito tanto en los sellos como en las copas, como en las trompetas y las copas, lo mismo, solo que va dando mayor información con respecto a lo que sucederá en el período de gran tribulación. Eso es todo, hermano. Eso es todo lo que se narra ahí en esos eventos. Así que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 hasta el 17, hemos titulado la enseñanza de esta noche, el altar de las almas. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 9. Abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, una pregunta, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, oiga, este es un periodo de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Acuérdense que está haciendo una comparación, ya voy a explicar eso. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oiga esto, hermano. Y los reyes de la tierra y los grandes, en la NBI estos grandes no dice grandes, dice esto que es bien interesante, hermano. Los magnates, es una buena interpretación. Y los reyes de la tierra y los magnates, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que usted me pueda ayudar para que así, Señor, yo pueda explicar esto que hemos leído de una manera clara y de una manera sencilla. En el nombre poderoso de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. La semana anterior iniciamos con el capítulo 6 hablando con respecto a las rupturas de los primeros 4 sellos. Y hablamos de que en el primer sello
Aparece un jinete montado en un caballo blanco, que viene con un arco, y explicábamos de que ese era el período de tribulación, pero en sus primeros 3 años y medio. Explicamos de que en esos 3 años y medio va a haber una aparente paz. El anticristo, moviendo todos sus contactos, va a hacer esa paz específicamente con Israel y todos sus enemigos, árabes y musulmanes. Acuérdense que Israel está en un lugar donde él está rodeado de árabes y de musulmanes que lo quieren liquidar. Y ha venido esa disputa por años. El anticristo lo sabe, él va a ser el mediador, él va a dar esa aparente paz, pero como dice Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, ahí vendrá destrucción repentina. Y explicamos todo eso la semana pasada, no lo vamos a volver a repetir. Y de ahí aparece un caballo bermejo, un caballo rojo, con un jinete. Explicábamos de que ese caballo rojo era la guerra. Explicamos por qué venía la guerra después de la paz. Acuérdense de que él, lo dice también Tesalonicenses, que él va a entrar al lugar santo, se va a sentar en el lugar santísimo y va a pedir que lo adoren. Y eso jamás lo va a permitir ningún judío, jamás. Eso se le conoce como la abominación desoladora. Explicábamos de que eso que Daniel dijo de la abominación desoladora es una profecía de triple cumplimiento. Ya se cumplió en sus primeras 2. En el periodo de cuando los griegos, ellos gobernaban, reinaban, era el imperio griego, y se efectuó esa abominación desoladora con Antíoco Epífanes I, que entra al templo y sacrifica una cerda en el lugar santísimo y pone una imagen de él en el lugar santísimo. Y la otra desolación, la desolación que habla Daniel, ahí el Señor toma esa profecía de él en el capítulo 24 de Mateo. La segunda se da en el año 70, cuando ha sido rodeada Jerusalén. Tito Flavio Vespasiano entra a Jerusalén, porque ya logró entrar, se dirige al templo. Ahí está, eso hermano, eso lo que yo le estoy diciendo, puede ir a usted informarse en la historia de la iglesia. Usted busque ahí y busque cómo fue cómo terminó el asedio de Jerusalén. El asedio comenzó en el 66, entra en el 70, pero todavía en el 73 todavía andan huyendo personas. Pero el asedio termina en el año 70. Adentro del templo se encuentran los celotes, que son la resistencia del Imperio Romano. Piden apoyo de los sacerdotes ahí en el templo. Los sacerdotes no se lo dan y los matan ellos. Los celotes son judíos, es la resistencia de los romanos. Matan a los sacerdotes dentro del templo. Se vuelve a dar la desolación asoladora, la abominación desoladora, y entra Flavio Tito Vespasiano al templo montado en un caballo blanco. El blanco, yo les dije que era sinónimo de victoria. El Señor Jesús no entró a Jerusalén en un caballo blanco, entró en un pollino, porque no era el momento de que Él reinaría. Él va a entrar en un caballo blanco cuando Él venga a establecer su reino, capítulo 19 de Apocalipsis. Y de ahí aparece el caballo negro, que representa la escasez, y de ahí el caballo amarillo pálido, que está representando la muerte y el Hades. Y dice que la cuarta parte de los seres de la tierra van a ser muertos, dice ahí, con espada, hambre, mortandad, que son pestilencias, pandemias, y con las fieras del campo. Así que la semana pasada terminamos hasta el cuarto sello. Hoy dice la palabra del Señor en Apocalipsis 6, versículo 9. El quinto sello
vi. O sea, acuérdense que, fíjense que los primeros cuatro jinetes, esa visión, Juan la tiene en la tierra, porque ahí se está efectuando la entrada del anticristo, la guerra, la escasez y la muerte, o sea, a nivel mundial de la cuarta parte. Juan lo está viendo aquí, en la tierra, pero cambia el escenario y hoy lo que él está viendo, no lo está viendo en la tierra, lo está viendo en el cielo. Allá lo está viendo. Y dice ahí el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan ve las almas. Acuérdense que las almas, nosotros estamos constituidos de tres elementos. Uno que es elemento, ¿cómo se llama? Material, y dos son elementos inmateriales. Pero a Juan se le ha permitido ver las almas de las personas que han muerto. ¿Cuándo? En el periodo de gran tribulación. ¿Por qué le digo esto? Porque el capítulo 7, más adelante, cuando lleguemos ahí, van a decir quiénes son esas personas y cuándo murieron. Eso es bien interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en este momento de la historia, todas las personas que creen en el Señor, dice la palabra del Señor, que están en la presencia del Señor, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Cuando el Señor moría y el malhechor, uno de los malhechores, se arrepiente, él se da cuenta que el que está con él es el Cristo. Él se da cuenta. Y él le dice, en sus últimos momentos de vida, a pesar de que él lo había vituperiado al Señor, había hablado cosas feas de él, él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso, Pablo lo vuelve a mencionar en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, que él fue llevado allá, dice. Entonces, podemos decir que las almas de los que han creído están en el paraíso, en la presencia del Señor. Antes de la muerte de Jesucristo, estaban en el Hades, siendo consolados. Ahí lo dice la palabra en el capítulo 16 de Lucas, siendo consolados por Abraham. Pero hoy no están siendo consolados por Abraham. Abraham está siendo consolado por el Señor. ¿Dónde? En el paraíso. Pablo lo llama el tercer cielo. Entonces, pero aquí, en este momento de la historia, no están en el paraíso. Dice que están debajo del altar. Si usted más o menos sabe cómo está distribuido lo que es el tabernáculo, que posteriormente llegó a ser el templo. El tabernáculo, hermano, estaba dividido en tres partes. Posteriormente, Herodes el Grande lo amplió. Le hizo otros dos patios. Quiero ver, 3 patios más hizo. Hizo el patio de los gentiles, el patio de las mujeres y el patio de los hombres. Y de venía el atrio, que es el patio donde se hacían sacrificios. En el primer patio, sin poner los que les he mencionado, ahí se hacían los sacrificios, había un altar ahí, que se le conoce como el altar del sacrificio. Entraban al tabernáculo, entraban al templo que Salomón había hecho. Salomón, el templo con sus 3 partes, atrio, que es igual que el patio, lugar santo y lugar santísimo. Aquí en el patio, si usted lo ve de esta manera y entra aquí, a su izquierda está
el altar del sacrificio, donde se ofrecía el corderito para ser sacrificado. Estas personas han ofrecido su vida por causa, dice ahí, de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ellos ofrendaron su vida en ese periodo de gran tribulación. Acuérdese que todo lo que esté en contra del anticristo va a ser liquidado. Pero si usted no quiere ser muerto, hermano, usted tiene que permitir que el anticristo lo selle. Cuando lleguemos a su oportunidad, les voy a decir cuál es ese sello. Porque se han dicho tantas cosas, hermano, de que un chip implantado, un chip en la mano, un chip en la frente, los códigos de barra, se han dicho tantas, pero tantas locuras, hermano, y que lastimosamente muchas personas lo han creído. Cuando lleguemos ahí yo les voy a explicar, solo les voy a hacer una pregunta. La palabra del Señor dice que cuando nosotros creemos, ahí está en Efesios, dice que somos sellados, así dice la palabra del Señor, somos sellados por el Espíritu Santo. Usted está sellado, yo estoy sellado, todos los que hemos creído en el Señor hemos sido sellados. Ahora yo le voy a preguntar, ¿dónde está ese sello? ¿Usted lo puede ver? No. Entonces, de esa misma manera, cuando dice que el anticristo va a sellar, bueno, no va a ser, sino que el falso profeta está hablando de un sello, hermano, el cual, para decírselo lo más fácil, hermano, nosotros somos sellados por creer en Jesucristo. Ellos van a ser sellados por creer en el anticristo, pues va, ahí está, así. Pero una vez usted sellado por el anticristo, usted es condenado, hermano. Pero acuérdese ese momento, ahí dice en el capítulo 13, de que usted no va a poder ni vender ni comprar. No va a poder. Pero todos aquellos que crean en la bestia van a poder comprar y vender. Y los demás, nada. Y un pequeñito ejemplo, hermano. Cuando el Evangelio vino aquí, hace casi 130 años, más o menos, las personas que comenzaron a creer en Jesucristo eran marginadas. Si usted no sabía, en esa época la educación no estaba siendo liderada por el Ministerio de Educación, porque no había Ministerio de Educación. La educación era dirigida por la Iglesia Católica. No habían alcaldías. Y cuando una persona quería estudiar, tenía que ir a una escuela, no eran escuelas públicas, eran escuelas dirigidas por el catolicismo. Entonces, si usted era cristiano, no podía estudiar. Si usted se moría, como no habían alcaldías, ellos dirigían los cementerios y usted era cristiano, no podía enterrar a su muerto en un lugar de esos, porque ellos lo dirigían. Entonces, de esa manera es que va a tener el anticristo el poder y el dominio mundial. Entonces, estas personas que aparecen aquí, dice que fueron muertas por causa de la palabra de Dios, se identificaron, y no solo se identificaron como seguidores de Cristo, sino que su testimonio hablaba por ellos. Entonces estaban muertos. Les dije, 2 altares, en el patio uno, en el lugar santo el otro, que es el altar de oro, así se le conoce, el altar de oro. Y aquí, como haga de caso que este es el velo, atrás está el lugar santísimo, este es el velo, aquí estamos en el lugar santo, aquí, ya para entrar al lugar santísimo está el altar, que se le conoce como el altar de oro o el altar del incienso. Ahí
ahí se derramaba el perfume. Habían brasas encendidas, se derramaba el perfume y dice la palabra del Señor que era olor fragante delante del Señor. Pero aquí en Apocalipsis ya hemos leído de que ese incienso, aquí lo dice en el 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso. Oiga, que son las oraciones de los santos. Ahora en el versículo 10 dice que clamaban a gran voz. ¿A dónde están en ese momento? En el altar, pero ya no están aquí. Ya ofrecieron su vida en el altar del sacrificio, ahora están en el altar del incienso. ¿Por qué les digo eso? Porque ellos están clamando. Ellos están clamando. Dice ahí la palabra del Señor: y clamaban a gran voz diciendo, le hacen una pregunta al Señor, están platicando con el Señor: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos vas a hacer justicia? Eso le están diciendo, Señor. ¿Hasta cuándo? Entonces el versículo 11 responde esa pregunta. Dice el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas. Acuérdense que las vestiduras blancas hablan de que ellos han sido justificados. Más adelante van a aparecer las vestiduras blancas. Ahí en el versículo 13 del capítulo 7 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Le están haciendo una pregunta a Juan. ¿Quiénes son estos?, les dice uno de los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos?, les dice, que están con vestiduras blancas. ¿Y quiénes son y de dónde han venido? ¿De dónde salieron estos? De Juan, el versículo 14 del capítulo 7 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vaya, entonces ellos le están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo nos va a hacer justicia? Nos mataron, entregamos nuestras vidas por ti, nos mataron, hermano. En esa época va a ser una situación bien difícil, porque en el capítulo 20, cuando ya se comienza a hablar del milenio, dice que fueron decapitados por causa del Señor. O sea, los van a torturar, los van a decapitar. Entonces ellos están esperando justicia. Y el 11 dice que se les dieron ropas, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Cuánto sería ese poco de tiempo? Descansen, todavía no. Descansen un poquito más. Como aquí ya estamos en los últimos 3 años de los 7 del periodo de gran tribulación. Entonces, si ellos mueren al principio de los últimos 3 años y medio, digamos que mueren a los 6 meses de inicio de los últimos 3 años y medio, ¿cuánto es un poco más de tiempo? 3 años. Es lo que iban a esperar ellos. ¿Por qué les digo esto? Porque al final del periodo de gran tribulación aparece el Señor en gloria. Pero antes que Él aparezca, aquí en la tierra van a suceder cosas que las personas, así lo dice el capítulo 9 de Apocalipsis, desearán morirse, pero la muerte no les va a llegar. Les va a decir el Señor: son 6 meses que ellos van a desear. Va a haber una situación demoníaca, hermano, a nivel mundial. Y todos aquellos que fueron sellados por el anticristo, hermano, esos demonios, hermano, los van a atacar terriblemente y ellos van a desear morirse. Pero la muerte huirá de ellos. Huirá de ellos.
Pero aquí les dice, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Espérense un momentito porque faltan más. Eso les está diciendo, espérense un momento, porque van a haber más personas que van a morir por testificar mi palabra y por su testimonio. Faltan todavía. Así, hermanos, como acuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Entonces, ese cuerpo de Cristo todavía no se ha completado. Cuando se complete el cuerpo de Cristo, viene el Señor. Pero se tiene que completar. Solo Dios sabe cuántos vamos a creer en Él. Hablando específicamente en este periodo de la gracia. Él sabe cuántos van a ser los que se van a salvar en el periodo de gran tribulación. Él lo sabe. Él sabe cuántos van a creer en Israel. Porque van a haber israelitas que van a morir. Van a haber israelitas que se van a ir con la bestia. Pero dice Zacarías que una tercera parte de la nación de Israel va a creer. Y dice que va a creer porque serán llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. ¿Y cuál es el pecado de la nación de Israel en este momento? No haber creído en el Mesías. Entonces, como ellos le hacen una pregunta y la respuesta es de que se esperen un poquito, porque ellos están esperando que el Señor haga justicia, porque ellos han muerto. Entonces, el sexto sello, que es el que vamos a leer en este momento, habla de los juicios divinos que vienen y de la aparición de Jesucristo. Vaya, aquí en los sellos nos da una información un poco breve. En el capítulo 8, que te va a dar inicio a las copas, va a dar un poco más de información. Y en el capítulo 16, cuando se derramen las copas, va a dar una mayor información. Entonces aquí estamos viendo que el sexto sello está hablando de los juicios que vienen para la tierra y también de la aparición de Jesucristo en gloria. Dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Dice que cuando habla de terremoto está hablando de la manifestación de Jesús en gloria. Si usted se va al capítulo 19 de Éxodo, antes de que comience el capítulo 20, donde habla de los mandamientos, dice que porque él ha hablado con Moisés y le dice que él se va a manifestar en el monte Sinaí. Y le dice que prepare el pueblo, los manda a que se bañen, a que se purifiquen y todo eso. Y le dice, porque yo voy a aparecer. Hermano, cuando aparece el Señor, dice que hay truenos, relámpagos, hay un terremoto. Eso está hablando de la manifestación del Señor. Pero aquí no solamente el Señor se está manifestando, sino que en medio de su manifestación vienen los juicios. Vienen los juicios. ¿Y a dónde van a caer esos juicios? A nivel mundial. Usted sabe que Egipto es sinónimo de mundo. Y el Señor envió 10 plagas. Y usted se va a dar cuenta de que esas plagas que Él envió a ¿cómo se llama? A Egipto, son casi las mismas plagas o los mismos juicios que va a enviar en el periodo de gran tribulación. Si usted ha leído las plagas de Egipto, dice que allá cayó granizo y dice que hizo nada todos los cultivos. Acuérdese que Egipto era líder, digamos así, a nivel de su área. A nivel de su área era líder en agricultura. Por eso a Egipto en la época de José
se le conocía como el granero del mundo. Ahí había, hermano, siempre había abundancia. Había abundancia. Entonces, cuando cae el granizo, se echa a perder todo. Y era un juicio manifestado por Dios en contra de Egipto. Ahí en el 16 ya va a aparecer ahí que cayó un granizo, dice, en la época, en el periodo de gran tribulación. Pero no crea que el granizo era así, hermano. Yo no sé si usted ha visto alguna vez caer granizo. Hay granizos de diferentes tamaños, hermano. Hay granizos que, acuérdese que viene con la velocidad de allá arriba. Y imagínense, ¿qué le podría decir? Que fuera un granizo la mitad de esta botellita aquí, digamos la mitad, redondita, así, la mitad de ese voladito. Y viene a una gran velocidad. Usted se puede imaginar ese granizo cayendo en una persona. La mata, hermano. Es como si le dejaran caer una piedra. Imagínense que alguien está en el poste que está aquí, subido ahí, y usted va pasando y le deja caer una piedra así, en la cabeza. Lo mata. Pero el granizo que va a caer ahí, hermano, en el periodo de gran tribulación, va a pesar 70 libras. Usted se puede imaginar un granizo de 70 libras cayéndole a una persona, lo aplasta. Así, de sencillo. Toda esa información, hermano, se va a ir dando paso a paso en los diferentes juicios, como son las copas y como son también las trompetas. Entonces dice aquí la palabra del Señor, versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Más adelante va a hablar de este terremoto. Este terremoto, hermano, va a ser a nivel mundial. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un terremoto a nivel mundial, nunca, jamás. Pero aquí sí va a haber. Y va a ser una de muertos tremenda. Dice, un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra. Oh, con esto, hermano. Acuérdese de que una estrella puede ser 1000 o 2000 o 3000 veces más grande que la tierra. ¿Para qué es más grande? ¿La tierra o el sol? El sol es una estrella, hermano. Entonces, cuando está hablando aquí de que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, no son estrellas literales, hermanos, son lo que nosotros conocemos como estrellas fugaces. Acuérdense que las estrellas fugaces vienen, y algunas, bien raros, han pasado la atmósfera. La última creo que entró fue aquí en Rusia, y hermano, logró pasar la atmósfera, hermano, en un área de no sé cuántos kilómetros. Hizo un gran desastre. Gracias a Dios no hubieron muertos, pero hubo un desastre tremendo. Entonces aquí van a haber estrellas fugaces cayendo. Esa es la manifestación del Señor, el juicio de Dios que viene con Él. Porque le han dicho las almas que están debajo del altar: Señor, ¿y hasta cuándo nos va a juzgar? En este momento te digo cuándo, le dice. Entonces dice el versículo 14, y dice del 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como, está haciendo una comparación, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolló. Esto es bien interesante porque usted puede leer Isaías 34, usted puede leer Ezequiel, y cuando está hablando de enrollarse, porque está hablando de que se enrolló un pergamino, acuérdense que antes no habían cuadernos ni libros, sino que eran pergaminos, eran rollos que se desenrollaban, y cuando ya se terminaban de leer se volvían a enrollar. ¿Por qué se volvían a enrollar? Porque ya habían finalizado. Entonces lo que está diciendo aquí, que ha llegado el fin de todo reino
establecidos por los seres humanos, establecidos corruptamente. Entonces el Señor viene a poner fin. Él pone fin a los reyes de la tierra. Y lo dice el versículo 15. Y los reyes de la tierra, oiga, podemos traer aquí en nuestro contexto, y los presidentes de la tierra, y los magnates, así dice, hermano, póngame la NBI, le quiero eso, mire, hermano, eso está mejor explicado, porque antes de los militares, en la Reina Valera están los ricos, pero hay un orden, están los reyes, están los magnates y están los jefes militares. El anticristo va a tener el poder político, económico y militar. Él lo va a gobernar, con ayuda de algunos que van a ser sus colaboradores. Pero ahí está viendo en primer plano los presidentes, los magnates y los jefes militares. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los magnates? Más adelante dice ahí también los ricos y los poderosos. O sea, hay diferencia entre un magnate y un rico. Hay personas que son ricas, hermano. Pero ¿quiénes son los magnates? Ahora le voy a dar un ejemplo reciente. ¿Sabe que Trump llegó a China? ¿Va? Él llegó con los magnates. ¿Quién es un magnate? Bill Gates, Elon Musk. Elon Musk llegó a China con Trump. Ahora, si esto usted no lo sabía, los magnates son los que ponen a los presidentes. Y eso no solamente lo estamos viendo a nivel de Estados Unidos, eso es a nivel mundial. Todos, sin excepción, todos los presidentes, todos los reyes son puestos por los magnates. Y oiga esto, hermano. Y los presidentes y los reyes le hacen los mandados a los magnates. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero. Los magnates dicen, este va a quedar, y quedó. Hermano, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, eran magnates. Oiga eso, ellos ponían a los presidentes, pues va. El Chapo ponía al presidente que él quería. Entonces, cuando venga el Señor a establecer su reino, dice que va a comenzar con los reyes, con los magnates, con los militares. Pero estoy hablando de militares, no le voy a estar hablando de un soldado raso, hermano, no. O de los del CAN, no, estamos hablando de los militares, hermano, que llegaron allá a, ¿cómo se llama?, a Irán, y pusieron espaldas planas, hermano. Y fíjense que esa guerra fue una guerra tremenda, porque había un paso que habían tapado los iraníes. Cuando ellos lo tenían tapado, hermano, los de Arabia, que estaban a la par de ellos, estaban trabajando para movilizar todo el petróleo sin necesidad de pasar ahí, por el estrecho de Hormuz, creo que se llamaba, se llama. Así que ahora ya no tienen necesidad de pasar por ahí, ni van a pasar por ahí. Pero ¿quiénes lo hacían eso? Los jefes militares. Entonces dice aquí la palabra del Señor, y los reyes de la tierra, los presidentes de la tierra, y los magnates, los capitanes, los ricos, que son otros, ¿va? Los ricos, no, hermano, hay personas ricas, claro que hay personas. Ejemplo, ¿va? Los Simán son ricos, ¿o no son ricos? Los Pomas son ricos, pero ¿quién es más rico? ¿Bill Gates o ellos? O el dueño de Movistar. ¿Sabe quién es el dueño de Movistar? Un mexicano. Ellos son magnates.
Pero hay ricos, yo sé que hay ricos. Pero el Señor viene a establecer su reino y a poner en cintura a todos. Y cuando ellos se dan cuenta, hermano, dice la palabra del Señor, los presidentes y los reyes de la tierra, y los magnates, los capitanes, los ricos, los poderosos, los que les ha sido dado autoridad, como por ejemplo aquí en la, ¿cómo se llama? Los diputados se les ha dado autoridad. Ellos pueden cambiar las leyes, hermano, pero hay uno sobre ellos. Hay uno sobre ellos. Y de ese que está sobre ellos, hay otro arriba sobre ellos. El que está diciendo, van a hacer esto, esto y esto y esto. Y no me pregunten nada, lo van a hacer nada más. Así. Entonces dice ahí, los poderosos, y aquí viene ya, es fea la expresión, hermano, pero usted quizás lo ha oído, la gatada. Porque ahí dice la palabra de Dios, y todo siervo, se está hablando de los esclavos, y todo libre que también, o sea, no es ni rico, no es ni poderoso, pero todas estas personas, hermanos, no han creído, y el Señor viene a juzgarlos, viene a contestar el clamor de las almas que habían dado su vida, que habían ofrecido su vida en el periodo de gran tribulación por causa de la palabra del Señor. Tuvieron la valentía de predicar, hermano. Hermano, yo siempre he preguntado, ¿qué pasaría si en este país hubiese una ley? Bueno, que ya hay una ley de que usted no puede hacer tanta, ellos le llaman tanta bulla cuando alguien está predicando. O sea, usted ya no puede sacar sus, ¿cómo se le llaman a esos asuntitos? Sus baffles, pero, o sea, bueno, y tiene que tener una regulación de sonido. Porque si usted le da demasiado, los decibeles, si usted le da demasiado volumen, aquí está su multa. ¿Y cuál es el propósito? Evitar que el evangelio sea oído, porque la fe viene por el oír. Hermano, cuando usted vea esas cosas, usted no crea que las establecen solo por establecer. Hay un propósito. Hay un propósito. Pero estas personas van a ser tan valientes que ellos van a salir y van a seguir hablando de la palabra de Dios. Y no solo van a hablar de la palabra de Dios, sino que van a dar testimonio con sus vidas. Entonces, esta es la respuesta de la petición de estas almas. Y dice ahí, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. O sea, hermano, cuando vieron que venía el Señor, se estaban dando todos esos acontecimientos, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y dice ahí, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Hermano, era la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor que ahí en Zacarías, que cuando el Señor ponga su pie en el monte de los olivos, porque ahí ascendió y ahí va a regresar, cuando venga el Señor en su segunda venida, Él va a tocar el monte de los olivos, y cuando Él lo toque así, el monte de los olivos se va a partir en dos. Usted se puede imaginar eso, hermano. ¿Usted cree que a las personas no le va a dar temor eso? Pero en Lucas hay un pasaje que yo se lo voy a leer, que es increíble lo que Lucas está diciendo. Acuérdense que los receptores del Señor, cuando Él les está hablando de estas cosas, sus receptores son judíos. No hay iglesia. Pero dice aquí, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Hermano, usted sabe que ahorita en la carretera de Los Chorros está quedando nítida, porque hay que hablar lo que es. Pero todavía hay unas peñas ahí, hermano, que si le cae una, usted no va a volver por otra. Ya ni lo van a sacar, pues. Pero ellos preferían eso, que les cayera una gran
piedra, hermano, y dice ahí la palabra del Señor, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero. La ira del Cordero va a ser manifestada en el periodo de gran tribulación. Los últimos 3 años y medio, ahí viene la ira de Dios. Todos los juicios, hermano, van a caer sobre la tierra. Pero le tengo una buena noticia: todos los que hemos creído en el Señor ya no estaremos ahí. Estaremos con aquel que ha dado su vida por nosotros. Y dice el 17: porque el gran día de su ira ha llegado. Y hace una pregunta, y yo se la voy a dejar a ustedes de tarea y se la voy a preguntar a los servidores la próxima semana. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Ahí me contesta: pero venga, hermano, no va a venir solo porque. ¿Quiénes son los únicos que se van a sostener en pie? ¿Quiénes? Esa es la pregunta que les queda a ustedes. Y voy a cerrar con Lucas capítulo 21, hablando de este acontecimiento. Y en Lucas 21, a partir del 25, está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Y oiga esto: entonces habrá señal en los cielos, en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, va a haber un movimiento en el mar tremendo, la gente va a estar afligida. Y oiga, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque este es el propósito, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Sus receptores son judíos. Oiga esto: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Oiga, el Señor le está diciendo a los judíos: cuando ustedes vean eso, los que se hayan quedado en el periodo de la tribulación, erguíos. Oiga, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Poder conocer las últimas cosas, Señor. Tú nos permites conocer los eventos futuros, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias porque nosotros, tu iglesia, tu novia, la que va a ser tu futura esposa, no estaremos en esos momentos. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses que nosotros, los que hemos creído en ti, no hemos sido puestos para ira, sino que hemos sido puestos para salvación. A los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, el deseo de Dios es que usted, que me está viendo, tampoco atraviese ese periodo. Y solamente hay una forma de no pasar el periodo de la tribulación: es que usted cree en Jesucristo y se vuelva hoy parte del cuerpo de Cristo. Pero que para que usted pueda ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que creer en Jesucristo, tiene que recibirlo como su Señor y Salvador. Así que yo voy a hacer una breve oración para que usted lo reciba, que se arrepienta de sus pecados, que se los confiese, y Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dame un fuerte aplauso al Señor.